La caja fuerte estaba abierta de par en par, bostezando con una vacuidad que me heló la sangre, pero fue la sonrisa condescendiente de mi nuera lo que realmente me detuvo el corazón. Soy Adelaida, tengo 72 años y pasé 4 décadas respirando polvo de especias y cargando costales en el mercado central para juntar lo que ellos se llevaron en 5 minutos. Creen que por tener el pelo blanco y caminar despacio, mi mente se ha vuelto de agua. Pero olvidaron que antes de ser una simple abuela fui la patrona que levantó un imperio de la nada. El calor de la tarde en Veracruz se sentía más pesado que de costumbre, una humedad pegajosa que hacía que la ropa se adhiriera al cuerpo como una segunda piel molesta. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre nosotros, cortando el aire denso con un zumbido rítmico que parecía contar los segundos de silencio en la sala. Estaba parada frente a la pequeña caja de seguridad empotrada en el armario, esa que había instalado hace 20 años, cuando los robos en el barrio se pusieron feos. Dentro hasta esa mañana descansaban los ahorros de toda mi vida. Fajos de billetes ordenados meticulosamente, el fruto de vender canela, chiles secos, pimienta y semillas durante 40 años en mi local El Grano de Oro. Ahora no había nada, solo el fieltro gris del fondo acumulando polvo. Giré lentamente sobre mis talones. Mis rodillas crujieron ese sonido familiar que me recordaba el paso inclemente del tiempo y el peso de las cajas que cargué de joven. Detrás de mí estaban ellos, mi propia sangre y la mujer que él eligió. Julián, mi único hijo, miraba sus zapatos con esa cobardía que siempre me dolió más que cualquier insulto. Y a su lado Vanessa. Mi nuera estaba con los brazos cruzados sobre el pecho, y esa expresión de suficiencia que ponía cada vez que intentaba explicarme cómo funcionaba el mundo moderno, como si yo fuera una niña pequeña que no sabe atarse los cordones. ¿Dónde está?, pregunté. Mi voz salió baja, ronca, pero extrañamente firme. No iba a darles el maldito gusto de verme temblar. Vanessa suspiró, un sonido largo y exagerado, como quien tiene que explicarle la tabla del 1 a un estudiante demasiado lento. Se alzó las gafas de sol sobre la cabeza y dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume dulzón, que siempre me provocaba náuseas. «Ay, suegra, por favor, no empiece con sus dramas de telenovela», dijo moviendo la mano finamente manicurada, como espantando una mosca molesta. «No se ha perdido nada, simplemente lo reubicamos». Reubicaron. Repetí esa palabra en mi mente, sintiendo cómo me sabía a ceniza amarga en el paladar. Era mi dinero, el dinero de mi retiro, el dinero para mis medicinas, el dinero para no tener que ser una carga para nadie si me enfermaba. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Exacto, es dinero estancado, interrumpió ella hablando rápido, atropellando mi dolor con su ambición. Julián y yo lo hablamos. El negocio de importación de ropa que queremos poner necesita liquidez urgente. Ya sabe que los bancos piden muchos papeles y tardan demasiado. Usted tenía eso ahí pudriéndose sin hacer absolutamente nada. Miré a Julián. Busqué en sus ojos al niño que cargué en la espalda mientras pesaba kilos de frijol. Al hombre al que le pagué la universidad con billetes que olían a comino, sudor y esfuerzo. Julián lo llamé, esperando que la voz de su madre lo despertara del letargo. Él levantó la vista por un segundo. Vi sus ojos llenos de culpa, una culpa cobarde y patética. Pero Vanessa, como una serpiente que cuida su nido, le puso una mano en el hombro. Un gesto que ante el mundo parecía de apoyo, pero que yo sabía perfectamente que era de control absoluto. Él volvió a bajar la cabeza sometido. «Mamá es una oportunidad única», murmuró él con una voz casi inaudible que me dio asco. «Te lo vamos a devolver con intereses». Sin preguntarme insistí. Sentí un dolor agudo en el pecho justo debajo del esternón, como si me estuvieran retorciendo las entrañas con las manos desnudas. Me llevé la mano al corazón instintivamente. Si le preguntábamos iba a decir que no, suegra. Usted es muy antigua para los negocios y le tiene miedo al éxito. Disparó Vanessa con una risita nerviosa pero inmensamente cruel. Y entonces dejó caer la guillotina. Fue en ese preciso instante cuando pronunció la frase que se clavaría en mi memoria como un cuchillo oxidado de esos que envenenan la sangre despacio. Vanessa se acercó un poco más, bajó el tono de voz a un susurro cómplice asquerosamente íntimo y soltó su veneno. «Los usamos para el negocio, suegra. Usted ya no los iba a usar de todas formas. A su edad,
Lo único que necesita es una cama y comida, y eso nosotros se lo damos. Ese dinero estaba muerto ahí. Nosotros le dimos vida. Sentí que el suelo de mosaico se abría bajo mis pies. No era solo el robo descarado de casi 2 millones de pesos. Era la anulación total, absoluta y brutal de mi existencia. Para la mujer de mi hijo, yo ya no era una persona con deseos, con planes, con un futuro por vivir. Era un mueble viejo estorbando en la sala esperando pasivamente ser sacado a la basura. Usted ya no los iba a usar. Lo dijo como si mi vida hubiera terminado el día que cerré la cortina de mi tienda. Como si por tener arrugas ya no tuviera derecho a soñar, o simplemente a tener la sagrada seguridad de mi propio sudor. Me apoyé en el marco de la puerta de madera para no desmoronarme frente a ellos. Mis ojos se posaron en la mesita del rincón donde reposaba mi vieja libreta de contabilidad, esa de tapas de cuero gastadas, donde anoté cada peso que entró y salió de mi vida desde 1980. Ellos miraban hacia esa esquina y solo veían a una vieja tacaña y anticuada. No veían las madrugadas a las 4 de la mañana recibiendo camiones pesados en la central de abastos bajo la lluvia. No veían las manos agrietadas por el frío insoportable de las cámaras frigoríficas. No veían las innumerables veces que cené arroz blanco solo para que Julián pudiera estrenar zapatos y llevar libros nuevos a la escuela. Es mucho dinero, Vanessa, dije tragando saliva gruesa y tratando de controlar la respiración que amenazaba con convertirse en llanto. Son casi 2 millones de pesos. No es algo que se toma prestado sin firmar un papel. Ya está hecho, Adelaida, cortó ella en seco, perdiendo de golpe la poca paciencia que fingía, y tuteándome por primera vez con un descaro que me heló la sangre. Ya hicimos los depósitos a los proveedores esta mañana. El dinero ya está circulando. Alégrese, ahora es socia de un emprendimiento moderno, no de esa tienducha de olores rancios que tenía. La indignación me subió por la garganta como bilis hirviendo. Quise gritar hasta rasgarme las cuerdas vocales. Quise abalanzarme sobre su cuello impecable y arrancarle a golpes esa sonrisa de superioridad que me escupía en la cara. Quise sacudir a Julián por las solapas hasta que recordara quién era la mujer que le dio la vida. Pero entonces, justo en el borde de la desesperación, algo en mi cerebro hizo clic. Un recuerdo nítido, preciso y escalofriantemente frío atravesó mi mente nublada. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire pesado y húmedo de mi casa. Me solté del marco de la puerta, me enderecé despacio y alicé las arrugas de mi falda floreada con toda la dignidad que pude reunir. ¿Hicieron los depósitos esta mañana?, pregunté con una calma tan sepulcral que pareció desconcertarlos por un segundo. Sí, a primera hora, respondió Julián, visiblemente aliviado de que su madre no estuviera destruyendo la casa a gritos. Todo legal, mamá. A través de las cuentas de la empresa nueva en el banco. Asentí lentamente, saboreando el silencio. Ellos creían que yo me estaba rindiendo. Veían a una anciana derrotada aceptando su triste destino. No tenían ni la más mínima idea del tipo de billetes que acababan de ingresar al sistema financiero nacional. No sabían que al meter ese dinero en sus cuentas, acababan de encender la mecha de su propia destrucción. Ya veo, dije, y caminé despacio hacia mi sillón favorito, ese que tenía el cojín bordado que me hizo mi madre para sentarme con pesadez. Vanessa relajó los hombros exhalando un suspiro victorioso. Creyó que había ganado, que mi silencio era pura resignación, la típica sumisión de la vieja que depende de la familia. Bueno, pues, si ya está hecho, le dije forzando una sonrisa triste, dándoles la razón para que bajaran la guardia. Así me gusta, suegra, respondió ella aplaudiendo suavemente con una burla enmascarada de cariño, asegurando que en un año duplicarían la suma. Salieron de la habitación como si no hubieran hecho nada malo, anunciando que se iban a celebrar el cierre del trato con unos socios. Escuché el motor del coche arrancar y alejarse por la calle empedrada. Me quedé sola en el silencio de la casa viendo cómo la luz de la tarde entraba dorada por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Miré mis manos, esas manos llenas de manchas de la edad y venas marcadas, manos que sabían trabajar y sabían contar. En ese silencio pesado, la furia se transformó en un témpano de hielo. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz es silenciada. Mi nuera y mi hijo ignoraban un detalle minúsculo pero letal.
Su arrogancia les impidió investigar el origen reciente de esos billetes. Ellos pensaban que ese dinero llevaba años acumulándose bajo un colchón o en esa caja fuerte billete sobre billete viejo y olvidado. Pero se equivocaban. Me levanté con un esfuerzo que ya no sentía tanto impulsada por una energía nueva, fría y calculadora. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, miré el calendario colgado en la pared que marcaba la fecha de ayer con un círculo rojo. Ayer, solo ayer había ido al banco, no a cualquier ventanilla, sino a la oficina del gerente, el señor Ramírez. Él era un hombre que conocía desde que era un simple cajero, y yo una de las comerciantes más respetadas del mercado. Había retirado la totalidad de mis fondos de inversión por una razón muy específica. Iba a comprar el local contiguo al mío, una propiedad que había estado en litigio por años y que por fin se liberaba. El vendedor, un hombre desconfiado de los bancos y la tecnología, exigía el pago en efectivo para firmar las escrituras ante el notario al día siguiente. Debido a la enorme cantidad y al riesgo de mover tanto efectivo por la ciudad, el señor Ramírez había insistido en activar el protocolo de seguridad para transacciones de alto riesgo. Doña Adelaida me había advertido con su voz grave, cruzando las manos sobre su escritorio de caoba. Por su seguridad, estos fajos no son normales. Me explicó que estaban presentados por la bóveda central y que los números de serie de cada billete de 1,000 pesos habían sido escaneados y registrados en un acta vinculada exclusivamente a mi retiro. Si alguien me robaba en el camino, si esos billetes aparecían en cualquier otro banco o comercio que los depositara, saltaría una alerta inmediata. Era como si tuvieran un GPS incrustado en el papel. Yo había asentido, agradecida por la precaución, y guardé el dinero en la caja fuerte de casa, solo por una noche, esperando la cita con el notario. Y entonces el eco de la voz de Vanessa retumbó en mi cabeza. Hicimos los depósitos a los proveedores esta mañana. Sonreí. No fue una sonrisa de abuela dulce, sino la sonrisa despiadada que ponía cuando negociaba el precio de la tonelada de chiles habaneros, y sabía que el vendedor estaba desesperado. Si ellos hubieran usado el dinero para comprar cosas en la calle gastando de a poco, quizás habrían tardado meses en ser rastreados. Pero la avaricia y la estupidez son las peores consejeras. Habían tomado mi dinero, dinero marcado, registrado y protegido por protocolos federales de lavado de dinero y fraude. Y lo más estúpido de todo, lo habían ingresado directamente en el sistema bancario a través de cuentas comerciales. Para el sistema del banco, eso no se vería como un simple préstamo familiar. Se vería como un robo agravado a una persona de la tercera edad. Peor aún, como una operación sospechosa, donde fondos retirados por una titular aparecían horas después en cuentas de terceros sin ninguna justificación legal. Miré el teléfono fijo sobre la mesita. Mi mano tembló por una fracción de segundo. Podía llamar a Julián. Podía advertirles, decirles que corrieran al banco a intentar deshacer la operación antes de que el sistema central procesara los números de serie al final del día. La sangre llama, dicen. El instinto de una madre es proteger a su cachorro incluso cuando el cachorro te muerde la mano. Pero la voz de mi nuera volvió a cortar el aire, afilada como un cristal roto. Usted ya no los iba a usar de todas formas. Sentí nuevamente el desprecio, la insultante facilidad con la que me descartaron de la vida. Alejé mi mano del teléfono. No, no los iba a llamar. Ellos habían tomado una decisión adulta al abrir esa caja fuerte, y los adultos enfrentan las consecuencias de sus actos. Durante años soporté que Vanessa me mirara por encima del hombro, criticando mi ropa, mi comida, mi forma de hablar. Soporté que me tratara como a una sirvienta en mi propia casa, pero robarme el fruto de mi vida entera y decirme en la cara que lo hacían porque yo ya estaba de salida, eso rompía para siempre cualquier lazo de sangre o lealtad. Caminé de regreso a la sala sintiendo una ligereza en los huesos que no experimentaba desde hacía décadas. Me senté frente a mi vieja libreta de contabilidad. Abrí una página nueva, impecable y blanca, con mi pluma fuente, esa misma que me regaló mi esposo antes de morir. Escribí la fecha de hoy con trazos lentos y hermosos. Luego anoté cargo, dignidad y ahorros de una vida. Debajo, con letras un poco más grandes, debe Vanessa y Julián. Y al final la cuenta que estaba a punto de cobrarse, Haber lección de vida. La trampa no la había puesto yo. Ellos mismos se habían atado la soga al cuello.
Solo tenía que sentarme a esperar que la silla cayera. Me levanté de la silla dejando la libreta de contabilidad sobre la mesa y caminé despacio hacia la cocina. Si iban a celebrar su supuesta genialidad financiera, yo iba a celebrar mi paciencia. Decidí que no me iba a esconder, no me iba a encerrar en mi cuarto a llorar como una anciana derrotada. Al contrario, saqué mi olla de barro más grande. Iba a cocinar, iba a preparar mole negro. El mole verdadero tarda horas, requiere una paciencia infinita. Requiere moler, tostar, mezclar hasta que los sabores duelan y se amen al mismo tiempo. El olor espeso y penetrante inundaría cada rincón de la casa. Vanessa odiaría llegar y que su ropa de diseño, esa que compraba, para aparentar lo que no era, se impregnara de olor a chocolate, chile y especias de mercado. Perfecto. Era mi primer acto de rebelión silenciosa. Mientras tostaba las almendras en el comal escuchando cómo crujían con el calor, empecé a trazar el plan en mi cabeza. No podía confrontarlos directamente con la verdad del banco todavía. El señor Ramírez había dicho que bloquearían las cuentas, pero eso podía tardar unas horas en reflejarse o saltar hasta que intentaran un movimiento grande. Si les decía ahora que el banco sabía que habían robado, entrarían en pánico. La desesperación hace a la gente sumamente peligrosa. Mi hijo Julián era un cobarde manipulable, pero mi nuera era una gata acorralada cuando las cosas no le salían bien. No la estrategia, debía ser el silencio. Dejar que creyeran que habían ganado, dejar que se confiaran hasta la médula. Pero necesitaba algo más. Necesitaba saber exactamente qué habían hecho con esos 2 millones de pesos, además de supuestamente pagar proveedores. Fui a la sala y vi la tablet de Vanessa olvidada sobre el sofá. Se le había quedado en su maldita prisa por irse a celebrar el robo. Ella siempre se burlaba de que yo no sabía usar la tecnología. «Ay, suegra, deje eso, que lo va a desconfigurar», me decía con desprecio. Lo que la muy ilusa no sabía es que tomé un curso de computación en el centro comunitario hace 2 años para llevar mi contabilidad digital. Y sabía algo más importante: su contraseña. La había visto teclearla 1000 veces. Era tan patéticamente predecible: Vanéxito 888. Deslicé el dedo y tecleé la clave. La pantalla se iluminó desbloqueada. Mi corazón latió un poco más rápido, no por miedo a ser descubierta, sino por la adrenalina pura de la cacería. Entré a su correo electrónico, que por supuesto estaba abierto por su exceso de confianza. Busqué en la bandeja de entrada y ahí estaban los famosos proveedores. El primer correo era de una agencia de viajes. Asunto: confirmación de crucero por el Mediterráneo, suite presidencial. Pasajeros Vanessa Ortiz y Julián Méndez. Estado pagado en su totalidad. Sentí una risa seca como un rasguño subir por mi garganta. Usted ya no los iba a usar ni que fuera a viajar a Europa. Las palabras de mi nuera resonaron en mi cabeza como un eco venenoso. ¡Qué ironía tan repulsiva! Me robaron con la excusa de un negocio urgente y lo primero que hicieron fue pagar unas vacaciones de lujo con la sangre de mi trabajo. Seguí buscando con el estómago revuelto por el asco. Había otro correo de una automotriz. Asunto: apartado de camioneta SV del año. Anticipo pagado 200,000 pesos. Ahí estaba su famosa liquidez para el negocio de ropa. Eran unos vulgares ladrones de quinta gastándose el botín antes de que se enfriara el cadáver de su propia moralidad. Cerré el correo y dejé la tablet exactamente donde la encontré. Mis manos apretaron el borde del sofá con tal fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La indignación inicial se había transformado en un asco profundo, denso y oscuro. Me condenaron a la precariedad para poder brindar con champán en un barco en Europa. Volví a la cocina donde el mole burbujeaba espeso. Agregué el tablilla de chocolate viendo cómo se derretía en la salsa oscura, exactamente igual que mi ira hirviendo a fuego lento. De repente escuché el ruido metálico del portón eléctrico. Ya estaban aquí. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Entraron riendo a carcajadas con el aliento apestando a vino caro y esa euforia falsa que solo da el dinero fácil y robado. Vanessa traía varias bolsas de tiendas departamentales carísimas. Uf, qué olor tan fuerte, se quejó ella nada más entrar, arrugando la nariz operada con repugnancia. Suegra, ¿qué está cocinando a estas horas? Apesta a mercado. Me giré lentamente con la cuchara de palo en la mano, goteando salsa oscura. Es mole, Vanessa, dije con voz suave, bajando la mirada para que no vieran el fuego asesino en mis pupilas.
Pensé que querrían cenar algo rico para celebrar su nuevo negocio. Añadí interpretando el papel de la viejita, inútil y servicial a la perfección. Julián se detuvo un poco avergonzado por las enormes bolsas que cargaba. Gracias, mamá. Huele bien, balbuceó. Pero Vanessa soltó una risita despectiva. Ay, suegra, qué tierna. Pero venimos llenísimos. Comimos en el restaurante del puerto ese de mariscos finos. Usted no entendería el menú. Si ya lo hizo, guárdelo, a lo mejor mañana el servicio se lo come. Miré las bolsas repletas de cosas compradas con mis ahorros marcados. Con cada maldita transacción estaban dejando un rastro fosforescente para el sistema federal del banco. Eran como un par de niños estúpidos caminando en lodo fresco con zapatos blancos. Usted descanse, vea sus novelas y déjenos a los jóvenes mover el mundo, remató ella dándome unas palmaditas frías en el hombro. Levanté la vista y la miré a los ojos con una intensidad que la hizo parpadear y retroceder un paso. Los jóvenes mueven el mundo, Vanessa, pero a veces el mundo da vueltas muy rápido y uno se marea, le advertí. Ella frunció el ceño detectando una amenaza velada, pero enseguida la descartó riendo. Soy solo una vieja. ¿Qué amenaza podría ser yo? Subieron a dormir creyendo que el mundo era suyo. Me quedé sola en la penumbra de mi cocina escuchando sus pasos arriba. Que durmieran bien esta noche porque no sabían que mañana, cuando intentaran usar esas tarjetas, las luces rojas de fraude se encenderían en todas las pantallas del país. Me levanté a las 4:30 de la mañana, como si un reloj interno hecho de engranajes antiguos me hubiera sacudido el hombro sin piedad. Mi cuerpo recordaba esa hora mucho mejor que mi propia mente. Era el momento exacto en que los camiones de carga pesada llegaban al mercado de Veracruz, cuando el aire todavía estaba fresco y olía a salitre y a tierra mojada. Por un segundo de debilidad, olvidé el robo, olvidé la traición de mi propia sangre, pero al girar la cabeza y ver la puerta del armario entreabierta, la brutal realidad me cayó encima, como un saco de 50 kilos de frijol. No me permití ni un mísero segundo de lástima. Hoy no era un día para llorar por los rincones, era el día para blindar con acero lo que quedaba de mi imperio. Me bañé con agua helada para despertar cada nervio de mi cuerpo. Abrí el viejo ropero de madera y saqué el traje sastre negro que no usaba desde el maldito funeral de mi esposo. La tela oscura olía un poco a encierro y a flores secas de lavanda, pero al ponérmelo sentí cómo mi postura cambiaba radicalmente. La chaqueta me quedaba un poco holgada en los hombros. Los años me habían consumido un poco. La carne es cierto, pero me abotoné hasta el cuello con una firmeza implacable. Me miré al espejo y me recogí el cabello blanco en un rodete apretado tirante, sin dejar ni un solo pelo suelto. Ya no parecía la tierna abuelita que hace mole para tragar despojos emocionales, parecía la mujer que hace 30 años podía cerrar un trato millonario con una sola mirada y destruir a un competidor sin levantar la voz. Salí de la habitación en un silencio sepulcral. La casa entera estaba sumida en esa quietud pesada y cínica de los que duermen sin un gramo de conciencia. Pasé por la puerta del cuarto de Julián y Vanessa. Se escuchaban los ronquidos suaves, rítmicos y descarados de mi hijo. Dormían el sueño profundo de los injustos, babeando sobre las almohadas, creyendo estúpidamente que el dinero robado a su propia madre les había comprado una tranquilidad eterna. Usted ya no los iba a usar de todas formas, repitió la voz de mi nuera en mi cabeza como un clavo ardiente. Esa frase infecta seguía siendo mi gasolina de alto octanaje. Bajé las escaleras evitando cuidadosamente el tercer escalón, el que siempre crujía y delataba mis pasos. Salí a la calle justo cuando el sol empezaba a pintar de tonos rosados las nubes sobre el Golfo de México. No pedí un taxi por esas aplicaciones modernas que tanto presumía Vanessa. Caminé hasta la gran avenida y tomé uno de sitio como siempre lo había hecho la gente de trabajo. A la notaría 14 joven le ordené al conductor con voz de trueno. Mientras el coche avanzaba por el malecón revisé mentalmente mi lista de guerra. El dinero en efectivo ya estaba perdido en las garras de ellos y del sistema. Pero los cimientos de mi vida, mi casa y mis locales en el mercado eran un territorio sagrado que defendería con uñas y dientes. Llegué al despacho del licenciado Ernesto Trejo incluso antes de que abrieran la pesada persiana metálica. Cuando su secretaria llegó con su café en mano, se pegó un tremendo susto al verme parada allí, firme e inamovible como una estatua de sal en medio de la acera.
Doña Adelaida, el licenciado apenas va llegando, me dijo la muchacha, titubeando bajo el peso de mi mirada. No te preocupes, hija, yo lo espero. Tengo toda la paciencia que a los jóvenes de hoy les falta para no arruinar sus miserables vidas, le contesté con una sonrisa afilada. Ernesto llegó 5 minutos después, con los ojos inyectados de rojo por el desvelo y una gruesa carpeta bajo el brazo. Al verme su cara de preocupación habitual, se transformó en un profundo respeto. Me hizo pasar de inmediato a su oficina, un lugar que olía a tabaco viejo, a cera para muebles de caoba y a secretos bien guardados. Madrina, qué milagro. Preparé todo lo que me pidió para la compra del local, dijo extendiendo unos documentos prístinos sobre el escritorio. Ya tengo el borrador de la escritura lista para firmar hoy mismo. Leí la emoción en sus ojos. Él sabía lo que esa expansión significaba para mi negocio, pero la vida me había obligado a cambiar de tablero. Ernesto, hijo, dije manteniendo la voz serena pero cortante, como una navaja de rasurar, van a haber un cambio drástico de planes. No voy a comprar ningún local el día de hoy. Ernesto frunció el ceño profundamente confundido. ¿Cómo se echaron para atrás los vendedores? Porque si es así los demando ahorita mismo por incumplimiento, madrina. Tenemos el precontrato firmado. Negué con la cabeza, sintiendo el escozor de la traición quemándome la garganta. No, Ernesto. El dinero. Hubo un problema gravísimo con el dinero. Pero no te llamo a esta hora para que arregles eso. De la cacería de ese dinero ya se están encargando las bóvedas del banco y muy pronto la propia Fiscalía Federal. Escuché el siseo agudo de su respiración al otro lado de la gran mesa. Ernesto era un lince. No por nada le pagué sus primeros libros de derecho cuando su madre no tenía ni para comer. Entendió la inmensa gravedad de la situación de inmediato al escuchar la palabra fiscalía. Su tono cálido se esfumó y se volvió estrictamente profesional, afilado para la guerra. ¿Qué necesita, madrina?, preguntó. Necesito blindar la casa grande y necesito revocar con carácter de urgente el poder notarial amplio que le firmé a Julián hace 3 años por mi supuesta comodidad. Quiero que prepares ahora mismo un documento donde especifico que bajo ninguna maldita circunstancia mi hijo o su vividora esposa tienen derecho sobre mi vivienda ni mis locales comerciales mientras mis pulmones sigan respirando. Y quiero dejar estipulado un usufructo vitalicio a mi favor blindado contra cualquier embargo de terceros. Ernesto tragó saliva. Madrina, Julián se metió en problemas con la mujer equivocada. Lo miré directamente a los ojos sin pestañear. Julián se metió con el dinero equivocado, Ernesto. Y me temo que cuando el agua putrefacta le llegue al cuello, va a querer usar mi casa como su salvavidas. Y prefiero prenderle fuego a la casa antes de permitirlo. Ernesto asintió rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado. Ernesto, quiero que agregues una cláusula más, ordené. Especifica que cualquier intento de venta, hipoteca o gravamen por parte de terceros sin mi firma presencial y mi huella dactilar estampada frente a ti será considerado nulo y fraudulento de origen. Él intentó argumentar que la ley ya me protegía, pero lo silencié. Quería que ningún juez tuviera ni media duda de mi voluntad si esos parásitos intentaban declararme senil. Firmé los gruesos fajos de papel con tanta fuerza que casi rasgo la hoja blanca con la punta de mi pluma fuente. Al estampar mi huella con la densa tinta azul sentí, literalmente, que estaba clavando una pesada estaca de hierro alrededor de mi vida. Julián ya no tenía absolutamente ningún poder legal sobre mí, ya no podía firmar ni un miserable trámite de agua en mi nombre. A partir de ese preciso segundo, legalmente mi propio hijo era un perfecto extraño en mis asuntos financieros. Salí de la notaría a las 10 de la mañana. El sol de Veracruz ya picaba con furia sobre el asfalto. Justo cuando levantaba la mano para pedir otro taxi, mi teléfono celular, ese aparato del que Vanessa tanto se burlaba, vibró agresivamente en el fondo de mi bolsa negra. Lo saqué y miré la pantalla brillante. Era un mensaje de texto del banco, una notificación automática del protocolo de seguridad que el gerente Ramírez había activado sin que mis ladrones domésticos lo supieran. El texto decía: intento de cargo por $45,000 MXN en tienda departamental Liverpool. Rechazado. Cuenta bajo investigación por protocolo de fraude federal. Me quedé parada en la acera dejando que la gente pasara a mi alrededor.
Una sonrisa fría, oscura y profundamente satisfactoria se dibujó en mi rostro arrugado. La primera ficha del dominó acababa de caer con un estruendo silencioso. El juego de verdad había comenzado, y la guillotina estaba bajando directo a sus cuellos. Regresé a casa con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder, y por lo tanto lo ha ganado absolutamente todo. Entré por la puerta principal y el cambio de ambiente fue inmediato, casi físico. La tensión flotaba en el aire como un humo denso, asfixiante. Vanessa estaba en la sala caminando frenéticamente de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, vestida con una bata de seda importada que seguramente había comprado el día anterior con mi sudor. Julián, mi propio hijo, estaba sentado en el sofá pálido, como un muerto mirando su propia tarjeta de débito, como si fuera un artefacto alienígena a punto de estallar. «Es que no puede ser», gritaba Vanessa al teléfono, perdiendo todo ese falso glamour que tanto presumía. «Tengo límite de sobra. Hice una compra ayer y pasó perfectamente. ¿Cómo que bloqueo preventivo? Quiero hablar con un supervisor, niña estúpida». Me quité el saco negro con una lentitud calculada, disfrutando cada segundo de su miseria, y lo colgué en el perchero de la entrada. El despertar de una mujer es una fuerza de la naturaleza imparable, y si estás de acuerdo con esto, deja tu like para apoyar esta historia. Me pregunto sinceramente si tú tendrías la misma valentía que yo estaba a punto de demostrar. Pasé junto a ellos sin decir una sola palabra, dirigiéndome hacia mi territorio, la cocina. Julián alzó la voz temblorosa y delgada. «Mamá, llegaste a ir al banco hoy». Me detuve en el umbral, me giré despacio y dejé que mi cara fuera un muro de piedra impenetrable. «Buenos días a ti también, hijo». Fui a misa y a caminar. «¿Por qué necesitas algo?». Él balbuceó que las tarjetas de la cuenta nueva no pasaban, que intentó pagar el seguro de su dichosa camioneta y el sistema se la rebotó. Vanessa colgó el teléfono con furia, tirándolo sobre el cojín, maldiciendo a lo que ella llamaba un banco tercermundista. Decía estar segura de que detectaron un movimiento grande por seguridad y que iría a la sucursal a gritarles para que la desbloquearan. «Seguro es eso», le dije con una voz tan dulce que parecía almíbar envenenado. «Los bancos son muy quisquillosos con el dinero que aparece de repente». Vanessa me miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar un idioma que su arrogancia no le permitía entender. Por primera vez noté una chispa de duda, un terror primitivo, asomándose, pero su soberbia la apagó rápido. Me metí a la cocina y empecé a preparar mi desayuno, unos buenos huevos con chorizo bien picosos. El olor a grasa y chile seco llenó la casa entera. Escuché a Vanessa resoplar desde la sala, gritando con asco por esa peste a fonda. Normalmente yo habría corrido a abrir las ventanas, pidiendo disculpas, haciéndome pequeña para no incomodar. Hoy no. Hoy prendí mi vieja radio y puse unos boleros de Agustín Lara, subiendo el volumen lo suficiente para silenciar sus quejas. Julián entró a la cocina ojeroso, suplicándome que le bajara la música porque a su esposa le dolía la cabeza. «Esta es mi casa, Julián», le respondí sin dejar de masticar, «y en mi casa se escucha música y se come con sabor. Si a Vanessa le duele la cabeza, que se tome una aspirina o que se vaya a su empresa a descansar». Él se quedó completamente helado. Nunca me había escuchado hablar así, no con gritos desquiciados, sino con una autoridad absoluta y cortante. Pero su desesperación era mayor que su asombro. Evadiendo mi mirada, soltó la trampa final que habían planeado. Me dijo que necesitaban que yo firmara unos papeles. El contador les había advertido que, como los fondos venían de mi cuenta, necesitaban una carta de donación para justificar el ingreso ante Hacienda y evitar impuestos. Querían legalizar el descarado robo, querían un papel firmado por mí diciendo que se los regalé. Dejé el tenedor sobre el plato. El sonido de la cerámica contra el metal fue seco, definitivo. «No voy a firmar nada, Julián», sentencié. Y antes de que pudiera protestar, añadí: «Y te aviso una cosa, hoy vino el jardinero. Le dije que cambiara la cerradura del portón trasero. Las llaves que tienen ustedes ya no sirven para esa entrada. Siento que últimamente entran y salen cosas de esta casa sin mi permiso». Salí de la cocina y me topé de frente con Vanessa bajando las escaleras, vestida para matar, con enormes gafas de sol y un bolso que costaba lo que yo ganaba en 3 meses de vender canela. Anunció que se iba al banco y, con su habitual tono de patrona, me ordenó quedarme a recibir los paquetes de sus vestidos para el crucero.
Me detuve al pie de la escalera. La miré desde abajo, pero en ese instante mi alma medía 3 metros más que su ego inflado. No voy a estar, Vanessa. Tengo asuntos míos, le solté. Ella se bajó las gafas indignada, burlándose de qué asuntos podría tener una vieja como yo que no fuera a ir a la farmacia. Si son tan importantes tus vestidos, debiste quedarte tú a recibirlos. Yo no soy tu portera, ni tu secretaria, ni tu criada, le respondí. El silencio que siguió fue absoluto. Ella estalló gritando que ellos me mantenían, que vivían allí solo para cuidarme. La corté con una voz fría como el hielo de la morgue. Viven aquí porque yo se los permito. Y sobre mantenerme, creo que con 2 millones de pesos de mis ahorros, me estoy manteniendo yo sola bastante bien. ¿No crees? Vanessa dio un paso atrás como si le hubiera reventado la cara de una bofetada física. Julián corrió hacia nosotras aterrado. Me acerqué a mi nuera, invadiendo por completo su espacio, oliendo su miedo rancio mezclado con perfume caro. Vayan al banco, corran, le susurré con una sonrisa macabra. El señor Ramírez los debe estar esperando con ansias. Es un hombre muy meticuloso, le gustan los números claros y odia profundamente a los ladrones. No dije más. Me di la media vuelta y subí las escaleras con la espalda recta y el paso firme. Escuché el pánico desatarse abajo, los insultos ahogados, el portazo de la entrada y el motor del coche rugiendo hacia la boca del lobo. Iban directo a su perdición y yo me senté a tejer sintiendo la paz inmensa de quien por fin comienza a dirigir el curso del río. El teléfono sonó a las 12:15, rompiendo la paz que había logrado construir con mi café de olla y el silencio sagrado de mi casa. No era un timbrazo normal. Sonaba urgente, histérico, insistente, exactamente como el llanto de un escuincle malcriado que se acaba de raspar las rodillas por andar corriendo donde no debe. Dejé mi taza de peltre sobre la mesa con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Sabía perfectamente quién era. Sabía en qué infierno de su propia creación estaban metidos. Y sabía que el tiempo de las lecciones suaves, de las palmaditas en la espalda, había terminado para siempre. Levanté el auricular pesadamente, y antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, la voz de Julián estalló al otro lado, tan aguda y quebrada por el pánico que casi no lo reconozco. «Mamá, mamá, tienes que venir. Por favor», me gritaba a mí, único hijo fuera de sí. De fondo se escuchaba un alboroto bárbaro, voces graves de hombres, estática de radios de seguridad y el sonido inconfundible, el olor casi palpable del miedo puro. «No nos dejan salir, mamá. Están diciendo que somos delincuentes». «Calma, Julián, respira», le dije bajando la vista para mirarme las uñas cortas limpias, esas uñas que ya no cargaban cajas de mercancía, pero que ahora sostenían el peso aplastante de la verdad. Me suplicó que fuera lloriqueando, que estaban en la oficina del gerente Ramírez, que el dinero estaba boletinado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que los acusaban de lavado de dinero federal. Quería que yo fuera su salvavidas, que me presentara ahí para decirle a las autoridades que todo era un error, que yo, la vieja anticuada, les había regalado mis ahorros por pura bondad para su negocio. Hubo un forcejeo violento en la línea, un ruido sordo de manoteos, y luego la voz de Vanessa, chillona, arrabalera y desesperada, le arrebató el teléfono a su marido. «Suegra, deje de hacerse la interesante y venga ahora mismo», bramó la muy descarada, aunque le temblaba la voz de tal manera que daba lástima. «Estos idiotas nos tienen retenidos. Dígales que usted nos prestó el capital para la empresa. Si no viene ahorita nos van a llevar al Ministerio Público, ¿entiende?». Suspiré. Un sonido largo, profundo, que expulsó desde el fondo de mis pulmones los últimos restos de compasión que podía tener por esa sanguijuela y por el pelele de mi hijo. «Voy para allá», le dije secamente. «Pues, apúrese. Tome un taxi», me ordenó ella todavía, creyéndose la patrona del mundo, la dueña de mi tiempo y de mi vida. «Iré a mi paso». «Vanessa», le contesté arrastrando las palabras como navajas sobre su piel. «A mi paso». Y le colgué el teléfono en la cara, cortando de tajo sus chillidos. No corrí. No me despeiné ni un poquito. Fui despacio a mi habitación. Me miré en el espejo del tocador y me retoqué el labial color terracota, ese tono fuerte y decidido que siempre usaba en el mercado para las reuniones con los proveedores más mañosos y difíciles. Tomé mi bolsa negra de piel pesada y solemne. Dentro, cuidadosamente guardados, llevaba los papeles que Ernesto el notario me había entregado esa misma mañana. Ese fajo de hojas selladas era mi escudo y mi espada, la garantía absoluta de que esos dos parásitos no tendrían dónde caer muertos.
Salí a la calle y cerré el portón. El calor del mediodía en Veracruz era aplastante, una plancha de fuego que te robaba el aliento. El sol rebotaba en el asfalto fundiendo la brea y haciendo bailar el aire, pero yo sentía un frío glacial calculador y perfecto en la boca del estómago. Paré un taxi en la avenida, alzando la mano firme y sin titubear. Al banco del centro joven. Sin prisa pero sin pausa le indiqué al chofer. Mientras el coche avanzaba por el bulevar viendo el mar picado y grisáceo a mi derecha, mi mente empezó a repasar como una película vieja todas y cada una de las veces que les perdoné sus groserías. Perdoné cuando la mosca muerta de Vanessa tiró a la basura mis macetas de geranios, porque según ella atraían mosquitos y se veían de vecindad. Perdoné cuando Julián, mi propia sangre, olvidó mi cumpleaños, 3 malditos años seguidos, por estar de viaje con la familia de ella. Perdoné que me quitaran la voz y el voto en mi propia casa, relegándome a ser un fantasma que cocinaba y callaba. Pero el robo cobarde planificado con alevosía, aprovechándose de mi supuesta vejez y debilidad, eso no tenía perdón de Dios. Eso tenía consecuencias y la lumbre ya les estaba quemando los aparejos. Llegué a la sucursal bancaria. Las puertas automáticas de cristal se abrieron de par en par, soltando una bofetada de aire acondicionado que me secó al instante el sudor de la frente. El ambiente allá adentro era tan tenso que se podía cortar con un machete. Los cajeros habían dejado de contar billetes y miraban de reojo hacia la oficina de la gerencia que tenía paredes de vidrio transparente. Ahí estaban los grandes empresarios. Julián estaba sentado en una silla baja, encorvado con la cabeza escondida entre las manos y la camisa carísima, completamente empapada de sudor frío en la espalda. Vanessa estaba de pie manoteando como loca frente al escritorio del señor Ramírez, con el rímel negro escurriéndole por las mejillas y el peinado de salón ese que le costó miles de pesos de mis ahorros totalmente deshecho y patético. 2 guardias de seguridad corpulentos y con las manos cerca de sus armas custodiaban la puerta de la oficina. Caminé hacia ellos. El sonido de mis tacones bajos resonó en el piso de mármol del banco. Clac, clac, clac. El sonido inconfundible de la autoridad de la verdadera dueña del dinero, que venía a cobrar la factura más alta, dolorosa y definitiva de sus miserables vidas. El clac, clac de mis tacones se detuvo frente a la puerta de cristal. El señor Ramírez, ese hombre canoso y serio, que había visto crecer mi fortuna peso a peso durante décadas, se puso de pie de inmediato y ordenó a los guardias de seguridad que me franquearan el paso. El silencio que cayó sobre la habitación fue tan pesado como una losa de concreto. Mamá, chilló Julián levantándose de un salto con los ojos inyectados en sangre. Gracias a Dios. Diles a todos que esto es un maldito malentendido. Vanessa se giró hacia mí, y aunque tenía el rímel corrido por las mejillas y temblaba como hoja al viento, su soberbia seguía intacta. Al fin llega, me escupió con esa voz chillona que siempre me dio jaqueca. Dígale a este empleaducho que desbloquee mis cuentas de una buena vez y nos deje ir en paz. Sentí una mezcla de asco y fascinación. La muy descarada seguía ladrando órdenes incluso cuando tenía la soga al cuello y la trampilla bajo sus pies a punto de abrirse hacia el abismo. Ramírez me ofreció la silla principal frente a su escritorio de caoba con una sutil reverencia. Me senté con la espalda recta, cruzando las manos sobre mi regazo, con la serenidad helada de una jueza a punto de dictar sentencia. Julián y Vanessa me miraban con un hambre desesperada, esperando que sacara la varita mágica y volviera a ser la viejita sumisa que siempre arreglaba los desastres de sus niños. El gerente abrió una carpeta gruesa. Adentro había fotografías a color de los fajos de billetes y copias de los depósitos realizados por ellos. Con voz oficial y letal, Ramírez explicó que el sistema había detectado que los billetes de la serie Alfa, 7 retirados bajo estricto protocolo de custodia, fueron ingresados esa misma mañana en cuentas de una empresa fantasma, una agencia de viajes y una concesionaria automotriz. Vanessa interrumpió de golpe golpeando el escritorio. Ella nos lo dio. Es una anciana, se le olvidan las cosas, pero nos lo dio en la casa. La miré de hito en hito. Una anciana que olvida su terror crudo era perfectamente palpable detrás de esa patética máscara de mentiras. Adelaida, por favor, suplicó Julián, perdiendo la poca dignidad humana que le quedaba. Se acercó arrastrando los pies y me tomó la mano. Su palma estaba fría, sudada y asquerosamente temblorosa.
Si no les dices que nos lo diste por tu propia voluntad, nos van a procesar por fraude y abuso de confianza. Es cárcel federal, mamá. Cárcel. Retiré mi mano de la suya suavemente, como quien se quita una desagradable pelusa del vestido de luto. Por un segundo una punzada traicionera me apretó el corazón. Era la carne de mi carne el niño al que amamanté en mis madrugadas de pobreza. Pero el eco de la voz de Vanessa, diciendo, «Usted ya no los iba a usar», extirpo cualquier debilidad de mi alma. «Julián», le dije con una voz que helaba la sangre, «¿recuerdas cuando tenías 10 años y te robaste el cambio de la caja de mi tienda? Te enseñé a chingadazos que el dinero se gana con el sudor de la frente, no con la mano larga». Me giré hacia el señor Ramírez, ignorando por completo la respiración jadeante de mi hijo, que parecía ahogarse en su propia saliva. «Señor gerente», declaré con una dicción perfecta y clara, «ayer retiré ese dinero fruto de 40 años de tragar polvo en el mercado con un propósito específico. Lo guardé en mi caja fuerte. Esta mañana mi caja estaba completamente vacía». Vanessa no aguantó más la presión. «Mentirosa», aulló, lanzándose hacia mí con las manos curvadas como garras. Pero uno de los guardias de seguridad la interceptó en el aire, torciéndole el brazo con fuerza brutal. «Vieja bruja mentirosa, tú lo sabías. Nos diste el dinero porque tú ya no sirves para maldita la cosa. Siéntese y cállese de una vez», le ordenó el guardia empujándola sin miramientos hacia la silla. Mantuve la mirada fija en el gerente inquebrantable ante el circo. No firmé ningún documento de préstamo, Ramírez, no autoricé ninguna transferencia a esa empresucha de papel, y definitivamente no di permiso para que mi sudor pagara un crucero por el Mediterráneo, ni una lujosa camioneta del año. Julián se desplomó de rodillas en la alfombra de la oficina, tapándose la cara sollozando como un chiquillo aterrado por la oscuridad. «¿Por qué nos haces esto, mamá?», gimió, ahogándose en lágrimas y mocos. «Somos tu familia». Sentí que la sangre me hervía de pura rabia contenida. «Exacto, Julián. Son mi familia», le respondí, poniéndome de pie lentamente para imponer mi sombra vengativa sobre él. «Y por eso mismo me dan más asco». Entraron a mi habitación, se llevaron mi vida entera en una bolsa y me escupieron en la cara que yo ya estaba muerta en vida. Creyeron que por ser una vieja de pueblo era una estúpida. Vanessa balbuceaba que lo iban a devolver, que era solo una inversión moderna. Solté una carcajada seca y carente de alegría. Una inversión. Una inversión en zapatitos finos y viajecitos no tiene retorno, niña tonta. Los billetes estaban marcados con GPS federal porque yo misma pedí que lo estuvieran. Sabía que tenía ratas rondando mi queso, pero jamás imaginé que las ratas durmieran en el cuarto de al lado. Ramírez cerró la carpeta con un golpe seco resonando como el mazo de un juez implacable. «Bien, con su declaración formal, doña Adelaida, el protocolo cambia de sospecha a confirmación de ilícito federal», sentenció el gerente. «Tengo la obligación de entregar a los retenidos a las autoridades ministeriales que ya están en el vestíbulo. El fraude bancario con recursos ilícitos contra personas de la tercera edad es un delito grave sin derecho a fianza». El poco color que le quedaba a Vanessa abandonó su rostro. «Julián, haz algo», chilló ella despavorida. «¿Qué quieres que haga?», gritó él histérico jalándose los cabellos. «Mi madre nos acaba de denunciar». Los miré con la frialdad absoluta de un témpano de hielo. «Yo no los denuncié», les aclaré, caminando majestuosamente hacia la puerta de salida. «Ustedes se denunciaron solitos al meter dinero robado al sistema bancario. Yo solo vine a decir la verdad». Me acerqué a la pared de cristal de la oficina y miré hacia el vestíbulo iluminado del banco. Dos oficiales de policía, con sus uniformes oscuros y rostros esculpidos en piedra, estaban entrando hablando en voz baja con la recepcionista. El peso de la realidad se desplomó sobre la habitación. «Mamá», gritó Julián arrastrándose literalmente por la alfombra hasta tirarse a mis pies, abrazando mis piernas con la fuerza de un náufrago a punto de ahogarse. Lloraba a moco, tendido exactamente igual que cuando era un chamaco, y rompía la ventana del vecino para no asumir las consecuencias. «Perdóname, te lo juro por Dios. Te devolvemos todo. Vendo el coche, vendemos hasta la ropa, pero no dejes que nos lleven». Suplicaba que no aguantaría la cárcel, que se moriría ahí adentro. Lo miré desde arriba, sintiendo cómo el dolor en mi pecho se volvía real, agudo como una maldita astilla de vidrio clavada en el corazón. Era mi sangre la criatura que yo parí. Por un segundo, el instinto maternal
Aulló pidiendo clemencia, pero la memoria es una perra implacable. Recordé su desprecio, recordé la frase venenosa, usted ya no los iba a usar de todas formas. Si los salvaba ahora, si metía las manos al fuego por este par de sanguijuelas, nunca aprenderían la lección. Volverían a hacerlo en cuanto yo cerrara los ojos para siempre en mi ataúd. Levántate, Julián, le ordené con una voz de ultratumba. Ten un poco de dignidad, cabrón. Él se puso de pie a duras penas sorbiendo los mocos y temblando como un perro callejero bajo la lluvia. Sin dejar de mirarlo con desdén, me dirigí al gerente. Señor Ramírez, le dije, ¿cuánto tiempo tardan en llegar los oficiales aquí adentro? Me confirmó que estaban a 2 minutos de cruzar la puerta. Le pedí con esa cortesía que solo dan los años 1 minuto a solas con ellos. Ramírez asintió dudoso, hizo una seña a los guardias para que se mantuvieran alerta y salió cerrando la puerta de cristal tras de sí. El silencio volvió a reinar, pero ahora olía a miedo rancio, a sudor frío y a derrota absoluta. Era el momento del golpe de gracia. Saqué de mi bolsa de piel el sobre manila que me entregó el notario Ernesto esa misma mañana. Lo dejé caer sobre el escritorio de caoba con un sonido sordo, pesado y definitivo. Escuchen bien, par de inútiles, porque no lo voy a repetir. Les advertí, saboreando el terror puro que se dilataba en sus pupilas. El dinero de la caja fuerte ya no existe para ustedes. El banco lo va a retener como evidencia federal y con suerte me lo devolverán a mí en unos meses. Pero sus cuentas, sus preciadas tarjetas doradas que tanto les gustaba pasar, van a quedar congeladas por la investigación. Los miré fijamente retorciendo el cuchillo en la herida. Se quedaron en la calle sin un solo centavo partido a la mitad. Vanessa sollozó histéricamente tapándose la boca con las manos temblorosas, pero yo apenas estaba calentando motores. Pero eso no es lo peor, chula, continué sacando el documento con el sello notarial fresco y la tinta azul aún brillante. Hoy a primera hora revoqué el poder amplio que te di, Julián, y constituí el patrimonio familiar inquebrantable sobre mi casa y mis locales comerciales en el mercado. Julián, con la cara descompuesta y gris como la ceniza de un cigarro, balbuceó preguntando qué significaba eso. Me acerqué a él hasta que pudo oler mi perfume de lavanda. Significa que ya no tienen absolutamente ningún derecho sobre mi casa. Ni tú, ni mucho menos la arribista de tu esposa. Y para rematar, deslicé la última hoja frente a sus ojos desorbitados. He cambiado el testamento. Si yo me muero mañana, la casa se vende y hasta el último maldito peso va a la beneficencia pública y a un fondo de becas. El silencio fue destrozado por el grito desgarrador de Vanessa. Nos estás desheredando, chilló incrédula, como si le estuvieran arrancando las entrañas vivas. Es ilegal, vieja loca. Es mi casa, es mi dinero. Miré en su cara una risa que le heló la sangre. Es mi dinero, es mi casa, y es mi santa voluntad, sentencié golpeando la mesa con el dedo índice. Ah, y les aviso una cosita más. Cambié la cerradura. Cuando salgan de donde sea que los encierren, no se atrevan a pisar mi banqueta. Sus chivas y sus trapitos de marca están en cajas de cartón amontonadas en la calle. Si intentan entrar, les echo a la policía por allanamiento de morada. Nos estás echando a la calle como a perros, sollozó Julián, luciendo como un fantasma translúcido a punto de desmayarse. Lo miré con una frialdad que me congeló hasta los huesos, pero que era absolutamente necesaria. Ustedes me echaron de mi propia vida cuando decidieron que yo ya no servía para nada. En ese instante la puerta se abrió de golpe. El señor Ramírez entró flanqueado por los 2 oficiales de policía, con rostros severos y placas brillando en el pecho. Me preguntaron si todo estaba bien, si había algún problema. Miré a mi hijo cuyos ojos me suplicaban una última vez y luego a la víbora de Vanessa totalmente destruida y encogida en su silla. Sí, oficial, respondí sin inmutarme, alisando mi falda. Estos señores tienen mucho que explicar sobre unos depósitos irregulares. No, mamá, espera, gritó Julián, mientras el oficial le torcía el brazo hacia atrás para colocarle las esposas. El sonido metálico del clic al cerrarse las argollas fue la sinfonía más triste y a la vez más brutalmente satisfactoria que había escuchado en mi vida. Vanessa forcejeaba pateando el aire y gritando que era un error, que yo estaba loca de atar. Me acerqué a ella a centímetros de su cara manchada de maquillaje barato por las lágrimas.
La verdad, Vanessa, es que tenías razón en una sola cosa. Ella se detuvo jadeando con una chispa de esperanza brillando en sus pupilas. ¿Qué preguntó con un hilo de voz? Dijiste que el dinero estaba estancado y necesitaba movimiento, le recordé con una sonrisa terrible y depredadora. Pues, felicidades, mija. El dinero se ha movido y ustedes también se van a mover. Directito a la celda preventiva. Me quedé allí erguida como un roble, viendo cómo arrastraban por el pasillo a los dos parásitos que habían succionado mi energía durante años, sintiendo el aire por fin limpio en mis pulmones. La mañana del lunes amaneció con un silencio tan puro que casi podía escucharse el polvo caer sobre los muebles de caoba en la sala. No era ese silencio tenso y cargado de reproches mudos que había habitado mi casa durante los últimos 5 años, cuando Vanessa y Julián vivían bajo mi techo, haciéndome sentir como una arrimada. No, este era un silencio limpio, fresco, como de sábanas recién lavadas y secadas al sol implacable de Veracruz. Me preparé mi café de olla, dejando que el aroma a piloncillo y canela borrara por completo la peste a perfume caro y a traición que esos dos habían dejado impregnada en las paredes de mi hogar. El teléfono sonó a las 9 en punto. Era el licenciado Ernesto Trejo. Me confirmó que la Fiscalía había aceptado el acuerdo reparatorio preliminar, dado que yo era la víctima absoluta y que mis ahorros de 40 años volverían a mi cuenta de inversión ese mismo día. Al colgar, sentí que los hombros me bajaban 3 centímetros de puro alivio. Mi vida entera había regresado a mis manos. Pero la sangre tira, y aunque esté podrida, sigue siendo sangre. Ernesto me informó que los habían soltado de los separos preventivos hacía apenas media hora. Pasaron un fin de semana durísimo durmiendo, en el suelo de cemento frío, comiendo porquerías y rodeados de gente que no se anda con fregaderas. Y aquí viene mi confesión, mi último pecado de madre. Les pagué la fianza administrativa. 50,000 pesos me costó no ver a mi propio hijo trasladado a un penal federal en la parte trasera de un furgón. Fue mi último regalo, su herencia anticipada. Pero no se equivoquen, no fue un acto de debilidad. Salieron libres, sí, pero salieron directo a la intemperie. El señor Ramírez había retirado los cargos bancarios, pero el banco los vetó de por vida. Sus cuentas personales seguían congeladas y ahora cargarían con antecedentes penales. A las 10:30 de la mañana el timbre de mi reja sonó tímidamente. No era el timbrazo imperioso de Vanessa ni el desesperado de Julián. Era un toque breve, temeroso, el sonido exacto de 2 animales apaleados pidiendo clemencia. Me asomé por la ventana de la sala antes de salir al patio. Ahí estaban. Si me hubieran dicho que esos dos eran los mismos empresarios visionarios que el viernes brindaban con licores finos, no lo habría creído. Julián llevaba la misma camisa arrugada y manchada de sudor seco. Vanessa, la altiva y clasista Vanessa, parecía un espantapájaros desarmado, sin una sola gota de maquillaje, con el cabello enmarañado como un nido de pájaros y los ojos hinchados inyectados en sangre de tanto llorar. No traían coche. El BMW a crédito se había quedado embargado. Habían tenido que arrastrar sus miserias en un camión de ruta pública. Salí al patio, sintiendo el calor del sol en la cara, pero no abrí el grueso candado de la reja principal. Me quedé del lado de adentro con los barrotes de hierro forjado separando mi reino de su miseria. Ellos afuera bajo el sol inclemente que quemaba el asfalto, yo adentro en la sombra fresca de mi propiedad. Se ven terribles, les solté a quemarropa sin un mísero gramo de piedad en la voz. Mamá, gimió Julián. Su voz era un hilo roto, una súplica patética. Intentó acercarse a los barrotes, pero se detuvo en seco al ver la frialdad de piedra en mi expresión. Fue un infierno, mamá sollozó temblando como si tuviera fiebre amarilla. Dormimos en el piso, no nos dieron de comer nada decente. Pensé que nos iban a matar ahí adentro. Lo miré de arriba abajo con profundo desdén. El hambre y el suelo duro son grandes maestros, hijo, le contesté. Yo dormía en el suelo del mercado muchas veces para cuidar la mercancía cuando empezaba a construir el imperio que tú quisiste regalar. Nunca me morí por eso. Vanessa, humillada hasta la médula de los huesos, bajó la cabeza. Ya entendimos, suegra. Cometimos un error. Solo queremos entrar, bañarnos, comer algo. Por favor. Me crucé de brazos sintiendo el poder vibrar en mis venas. No.
La palabra cayó entre nosotros como una verdadera guillotina cortando el aire de tajo. Parpadearon incrédulos, como que no preguntó Julián desesperado. Saqué una llave de mi bolsillo y se la mostré. Esta es la llave del candado, pero no la voy a usar. Sus cosas, como les advertí, están en esas cajas de cartón selladas con cinta canela que ven ahí junto a la banqueta. Miraron horrorizados hacia su derecha. Ahí estaba toda su vida de lujos de plástico, sus ropas de diseñador, sus zapatos italianos, sus perfumes exclusivos, todo reducido a basura amontonada en cartón barato sobre la vía pública. Adelaida, no tenemos a dónde ir, suplicó Vanessa perdiendo la poca cordura que le quedaba y llorando a gritos. Nos bloquearon las cuentas personales también. No tenemos dinero ni para un maldito hotel de paso. La miré con el mismo asco con el que se mira a una cucaracha. Tienen salud, tienen juventud y, según ustedes, tienen una mentalidad moderna para los negocios. Úsenla. Julián se agarró de los barrotes de hierro sacudiéndolos con impotencia y terror. Mamá, por piedad, soy tu hijo. Un dolor sordo, agudo y asfixiante me apretó el corazón. Era mi carne, sí, pero la carne también se gangrena si no se amputa a tiempo. Me acerqué a 1 centímetro de los barrotes. Y porque soy tu madre, Julián, voy a hacer lo que debía hacer hace 20 años, voy a dejarte crecer. Mi voz no tembló aunque mi alma estuviera en llamas. Mientras yo te resuelva la vida, seguirás siendo un inútil con canas. Les pagué la fianza, ese fue mi último regalo. 50,000 pesos. Considérenlo su herencia anticipada. ¿Y qué chingados vamos a hacer?, gritó Vanessa con un destello de su antigua histeria arrabalera. Trabajar, le respondí con una calma lapidaria. En el mercado siempre buscan cargadores, Julián. Pagan el día al contado. Y tú, Vanessa, sé que sabes usar muy bien las manos para pintarte la cara. Quizás en alguna estética de barrio de mala muerte necesiten una ayudante. Empiecen de cero exactamente como lo hice yo. Les di la espalda sin titubear ni un segundo. Escuché a Julián pegar un grito desgarrador animal. Mamá. Fue un aullido que me rasgó las entrañas, pero no detuve mi marcha. Caminé hacia la entrada de mi casa sabiendo que si volteaba, si cedía un solo milímetro a la compasión, los condenaría a ser unos parásitos el resto de sus tristes vidas. Entré, cerré la pesada puerta de madera a mis espaldas y me recargué en ella dejando salir un suspiro largo y tembloroso. Me dolía el corazón a horrores, sí, pero era un dolor limpio, purificador, el dolor inconfundible y absolutamente necesario de curar una herida profundamente infectada. Al mediodía llegué a la notaría del licenciado Trejo. Iba vestida con mi mejor vestido azul, peinada y perfumada, sacudiéndome la lástima y el dolor como si fueran polvo en los hombros. Ernesto me recibió con un abrazo apretado y sincero. «Lista, madrina», me dijo. «Más lista que nunca, hijo», le respondí con la sangre hirviendo de puro coraje. Firmamos las escrituras con una pluma que no tembló ni una miserable fracción de milímetro. El local contiguo a El Grano de Oro era oficialmente mío, pero no iba a ampliar la bodega de especias para que el día de mañana otro zángano intentara vivir de mis sudores. Tenía otro plan, uno que me quemaba en el pecho. Durante años vi cómo muchas mujeres de mi edad, viudas o jubiladas, se sentaban en las bancas del parque a ver pasar la vida, sintiéndose invisibles, marchitas, sintiéndose exactamente como la arpía de Vanessa decía que yo era, unas inútiles, mujeres de hierro que sabían tejer, cocinar, administrar los pesos estirándolos como ligas y curar con hierbas, pero que este mundo moderno, plástico y superficial había desechado como basura vieja. «Ernesto, quiero registrar el nombre del nuevo negocio», le dije mientras guardaba la pesada carpeta en mi bolsa. «¿Almacenes Adelaida?», preguntó él curioso. «No. Se llamará La Sabiduría de la Abuela. Va a ser una cooperativa», sentencié, sintiendo que por fin tomaba las riendas de mi maldito destino. Esa misma tarde fui a caminar por el mercado. El chisme de lo que había pasado con mi hijo y mi nuera en el banco ya había corrido como pólvora encendida. En estos barrios las paredes oyen y las lenguas no tienen hueso para destrozar reputaciones. Mientras caminaba por los pasillos llenos de costales de frijol y chiles secos, noté las miradas de los marchantes. No eran de lástima, no señor, eran de un respeto absoluto, casi de reverencia y asombro. Don Chuy, el carnicero, se quitó su sombrero manchado de sangre al verme pasar. Supe que puso orden en su casa. Doña Ade me soltó a bocajarro. «Así es, Chuy. A veces hay que podar el árbol a machetazos para que siga dando fruta y no se pudra desde la raíz».
Le contesté sintiendo una punzada de dolor amargo por mi Julián, pero sabiendo que era la pura verdad. Llegué a mi nuevo local sucio y lleno de telarañas. Abrí la cortina metálica con un estruendo brutal que hizo que varias cabezas se giraran asustadas. Ahí, en medio de la tierra y el abandono, lo visualicé todo: una cocina industrial inmensa al fondo, mesas largas de madera al frente. Venderíamos comida casera de esa que tarda horas en hacerse, la que requiere alma, mole negro, pipián, adobos ardientes. Y lo más importante, mi regla de oro irrevocable: solo contrataría a mujeres mayores de 60 años. ¿Necesita ayuda, doña Ade?, me preguntó una voz tímida y cascada a mis espaldas. Era Rosario Chayo, una vecina de mi calle. Tiene 68 años y vive más sola que un perro callejero desde que sus hijos se largaron al norte y se olvidaron de que tenían madre. Siempre la veía triste, barriendo su banqueta una y otra vez, de manera obsesiva, solo para matar el tiempo muerto que la devoraba. Sí, Chayo, necesito muchísima ayuda, le dije clavando mi mirada en la suya. Voy a abrir un negocio y necesito una socia de fiar que sepa hacer ese arroz rojo que te queda tan bueno. Los ojos de la pobre Rosario se iluminaron, pero la costumbre de la derrota la hizo dudar. De verdad, pero si yo ya estoy vieja, ya nadie me da trabajo en ningún lado, balbuceó encogiendo los hombros con esa sumisión que tanto coraje me daba. Me acerqué, la agarré de los brazos y la sacudí con cariño pero con firmeza. Pues escúchame bien, mujer, aquí la vejez es el único maldito requisito. Aquí las arrugas son nuestro mejor currículum. Véngase, ayúdeme a barrer esta mugre, que tenemos un imperio que levantar. En las semanas siguientes, la soledad gélida de mi casa se llenó con el bullicio y la esperanza de mi nuevo proyecto. La sabiduría de la abuela abrió sus puertas apenas un mes después y fue un éxito rotundo, un golpe certero en la boca a todos los que nos creían acabadas. La gente, asqueada de tanta comida rápida y sin chiste, hacía fila en la calle para probar un guiso que sabía a hogar servido por mujeres. Te trataban como si fueras de su propia sangre. Y mis ex inquilinos, Julián y Vanessa, en su infinita desvergüenza, intentaron buscarme 2 miserables veces más. La primera vez, Julián tuvo el descaro monumental de venir a tocar mi puerta a pedir dinero prestado, solo para la renta, llorando miseria y hambre. No le abrí la puerta, no dejé que mi corazón de madre me traicionara. Le deslicé por debajo de la puerta una nota con la dirección de una agencia de empleo temporal de cargadores en el puerto, si quería tragar que le sudara la frente. La segunda vez vi a Vanessa de lejos en el centro. Llevaba un uniforme barato de empleada de mostrador de una tienda de telas corrientes. Se veía ojerosa, demacrada, sin sus garras postizas, con el pelo mal recogido en una cola de caballo simple. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, pesado, asfixiante y eterno. Ella bajó la vista avergonzada, tragándose su enorme humillación, y siguió acomodando pesados rollos de poliéster. Sentí una punzada de compasión, sí, pero también de un orgullo fiero. Por primera vez en su vacía y plástica vida, Vanessa estaba siendo una mujer real, ganándose el pan a lomo partido. Una tarde, ya pasados 6 meses de la gran purga, estaba haciendo el corte de caja en mi local. Teníamos a 12 abuelas trabajando a mi lado, riendo a carcajadas, sintiéndose vivas, fuertes y útiles. Me senté en la mesa del fondo, con mi taza de café de olla humeante, y miré detenidamente mis manos. Esas manos manchadas con venas saltadas que la cínica de mi nuera había despreciado y llamado inútiles. Esas manos habían construido 2 imperios enteros, uno de joven, para criar a un hijo malagradecido, y otro de vieja, para rescatarme a mí misma de las cenizas. Usted ya no los iba a usar de todas formas, retumbó su estúpida voz en mi memoria. Qué equivocada estaba la infeliz. Usé cada centavo para sembrar dignidad a manos llenas. El señor Ramírez, el del banco, entró por su comida para llevar de los viernes. Me felicitó diciéndome que los rendimientos de mis ahorros eran fabulosos y me preguntó si quería reinvertirlos. Le sonreí con malicia abriendo mi vieja libreta de cuero. Le dije que no, que iba a retirar una muy buena parte para llevarme a todas mis socias a la playa un fin de semana a tomar piñas coladas y a que nos dieran masajes en los pies. Ramírez soltó una carcajada que resonó en todo el local. Cuando se fue, el sol del atardecer bañó las mesas de una luz dorada y perfecta. No sé cuánto tiempo me quede de vida, pueden ser 10 años o 2 malditos días, pero no voy a pasarlo sentada esperando a que la muerte me alcance. Me voy a gastar hasta el último centavo de mi energía, de mi amor y de mi dinero.
Porque la vida se acaba cuando dejas de soñar, no cuando te salen canas en la cabeza. Y yo, Adelaida, a mis 72 años, apenas estoy empezando la mejor y más salvaje aventura de mi vida. El atardecer siempre trae una paz inmensa después de la tormenta más destructiva. ¿Cómo está tu corazón ahora, después de caminar a mi lado en esta historia? Escribe una palabra que defina lo que sientes y compártela conmigo en los comentarios. Quiero leerte y saber que juntas nunca más volveremos a guardar silencio. La historia que acaba de escuchar es una obra de ficción diseñada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, nombres y eventos narrados son producto de la imaginación. Sin embargo, es fundamental reconocer que las situaciones de abuso emocional, despojo financiero, maltrato hacia las personas de la tercera edad y violencia intrafamiliar descritas en este relato son realidades oscuras y dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. El abuso hacia los adultos mayores es un delito silencioso y devastador. Si usted, un familiar o alguien que conoce se encuentra en una situación de vulnerabilidad, está sufriendo algún tipo de violencia, manipulación económica o abuso en su propio hogar, por favor no se quede callado. El silencio solo protege al agresor. Le instamos a buscar ayuda inmediatamente, acudiendo a las autoridades competentes, a instituciones de apoyo familiar o confiando en personas cercanas que puedan brindarle asistencia y protección. Usted no está solo y su dignidad es un derecho innegociable. No dude en alzar la voz.